Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Alabo y bendigo tu nombre, Señor mío, y doy gracias por este inmenso amor, por todo lo que tú, Señor mío, nos permite disfrutar y estar siempre atentos, Señor mío, oh Padre Santo, a escuchar tu palabra en este tiempo que nos hace tanta falta, Señor, enterarnos de la verdad por medio de tu palabra, Señor mío, para poner por obra. Gracias por este nuevo día, gracias por el sueño, el descanso de nuestro cuerpo, por alimentarnos con el sueño nuestro cuerpo físico, como también este nuevo día que nos presenta, Señor mío. Queremos vivirlo en santidad y en amor para contigo, Señor mío. Gracias, gracias te damos, Señor mío. Oro por cada familia, por cada persona que está conectándose a esta hora, Señor, para escuchar tu palabra. Bendícelos grandemente, Señor, a ellos y a sus familias. Todos tengamos de ti, Señor, ese favor de salud, todo ese favor, Señor, que tú sabes dar a tus hijos que amas, Señor mío, porque te amamos. Y tú dices que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y así, Señor, será creciendo en fe, en amor, en bondad, en misericordia para contigo y para con todos los que nos rodean, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío, a ser verdaderamente tus hijos. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada familia, Señor, por cada oyente. Te lo pido, Señor, que los guarde del mal y peligro. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos entonces en la ética bíblica y vamos a ver en este pasaje bíblico que quedamos de Mateo 5:36 que no debemos de jurar por ningún motivo. Bueno, ya lo estudiamos, no nos vamos a detener acá, porque también la palabra de Dios nos llevó a través de este estudio de no jurar. Los juramentos se hacían en el tiempo de Jehová, más ahora Jesús nos dice que nosotros no debemos de jurar por nada, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, ni siquiera por eso. Muy bien, entonces de eso nos llevó a mirar de que Dios es el único que hace pactos con el hombre, no el hombre con Dios, porque el pacto requiere intermedio que lleve sangre. Entonces acordábamos también que el matrimonio entonces es un pacto de sangre, porque debe hacerse en virginidad. Por eso dice Mateo 19:6, así que no serán más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces estábamos aclarando allí en esa partecita que no existe divorcio delante de Dios, ya no vuelven a ser dos, sino uno solo. Así se separen, son uno hasta que alguno de los dos fallezca para que se pierda esa ley por medio del matrimonio. Muy bien, entonces vamos a mirar ahora sobre lo que nos estaba afirmando en la palabra de hacer votos a la ligera. Y cuando se hace votos a la ligera se puede caer en grave situación o consecuencia por no cumplir. Cuando se cumple, pues qué bien, pero cuando no se cumple, algún voto que se haga al Señor es un verdadero problema. Nosotros vimos allí un ejemplo, el primer ejemplo que vimos sobre este respecto fue en Jueces 11:30 al 40, que Jefté salió a la guerra y al salir ofreció a su hija, si le daba a Dios la victoria, Jehová le daba la victoria, él ofrecía a su hija en holocausto, imagínense. Entonces él se comprometió, hizo voto a la ligera y precisamente ganó la guerra, el Señor le dio la victoria y cuando vino lloraba con dolor tener que irse a desprender de su única hija que tenía, que le tocó ir a llorar su virginidad con sus compañeras. Y esto lo siguen, esto nos sigue a nosotros dando a entender de no ir a hacer votos a la ligera porque es un problema. Vamos a ver otro ejemplo que se encuentra en el libro de Samuel 14:24 al respecto de los votos que se hacen a la ligera. Vaya allí a la palabra de Dios para mirar otro ejemplo. Y vamos a mirar en el primer libro de Samuel 14:24 al 45. Y dice así la palabra de Dios. Pero los hombres de Israel, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan.
Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en el panal de miel, en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas, becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Ellos comieron esto con sangre. Recuerda que hemos visto que ellos usaban eso. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual su mano, por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha constituido este pecado hoy. Claro, al no hallar respuesta, dijo: estamos en pecado. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán, mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová: Dios de Israel da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró, y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra,
pues que ha actuado hoy con Dios, así el pueblo libró de morir a Jonatán. Miren, hermanos, cómo es de peligroso el hacer los votos a Dios. Y aquí estaba mirando muchas cositas que ya habíamos estudiado antes, como el jurar en ese tiempo. Aquí ellos les era lícito jurar. Y aquí Saúl, en este relato, nos está dando cuenta cómo juramentaban. Y era lícito. Y también lo que se proponían lo conseguían, porque consultaban a Jehová. Y en esa consulta que hacían, también le rendían holocausto, le hacían sacrificio. Y todo se daba como estaba estipulado, escrito y pedido. No fallaba nada. Por eso ellos cumplían la palabra que prometían. Aquí, en este pasaje, el pueblo abogó por Jonatán. Y después de que por medio de Jonatán habían sido ellos llevados en victoria, le hicieron caer en cuenta a su papá que no fuera a matar a su hijo por esta situación, porque el que había juramentado era el papá, no él, no era Jonatán que había hecho el juramento. Entonces está significando aquí que nosotros no podemos hacer votos a la ligera, por alegría o por, bueno, se llena de motivo la persona y hace unos juramentos por otras personas, ni siquiera por él mismo, sino por otro, y mire que vino a recibir el hijo la maldición ahí, como también Jefté sobre su hija. Juramentar es poner a uno bajo juramento, poner a uno bajo juramento, una persona bajo juramento, obligándole así a hablar o a obrar como si estuviera en presencia de Dios. Y esto no debe ser así, hermanos. Pues afortunadamente Dios nos manda ahora a no jurar por nada. No podemos jurar por nada. Porque si no, ¿cuánto llevaríamos a la derrota, a la muerte, a las consecuencias? Porque muchas veces se habla a la ligera y podemos meter a otros en problemas. Josué 6:26, miremos este pasaje bíblico de Josué 6:26, dice: en aquel tiempo hizo José un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asienta sus puertas. Esto es un juramento. Y lo dice así en la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos mejor. La Nueva Traducción Viviente dice en Josué 6:26, en esta ocasión Josué pronunció la siguiente maldición, vea. Ese juramento venía a ser prácticamente una maldición para otro. Dice: que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. O sea que ponían a dos personas ahí que caerían en esa maldición sin tener nada que ver con el asunto. Eso pasaba en el tiempo anterior. Pero gracias a Dios hoy podemos decirle gracias, Jesús, porque el nuevo pacto que tú hiciste a través de tu sangre preciosa nos quitó esa situación, ese juramento. Ya nadie puede hacer juramento contra nosotros. Nadie. Eso no es escuchado por Dios. Antes sí. Y antes tenían que morir o recibir la maldición. Mira lo que dice el primer libro de Samuel 14:24. Y dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado
al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Estaba en peligro todo el pueblo, imagínense. No solo una persona. Y este juramento no era que todo el pueblo lo escuchara. Ellos estaban en un lugar y escuchaban a los que estaban ahí. ¿Qué tal un pueblo? Hagamos un ejemplo, un pueblo de 20.000 personas. Y que estén delante de él 3.000 o 5.000 personas oyendo lo que está diciendo ese juramento. ¿Qué pasa con los otros 15.000? Están en un grave peligro. Cualquiera que probare pan, ahí se daba la maldición. Entonces era como algo irresponsable hacer ese juramento. ¿Ve? Mateo 26:63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Miren esto que está diciendo acá. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Mateo 5:7, más bien Marcos 5:7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire cómo juraban. Así que este juramento era lícito en aquel tiempo. Hasta aquí mismo estaba conjurando hasta los mismos espíritus. ¿Ve? Por eso dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Estaba conjurando el mismo espíritu que iba a ser echado afuera. ¿Ve? Entonces hay que tener en cuenta una cosa muy importante, mis hermanos: que el ligero de labios peca. No nos olvidemos de esto. El ligero de labios peca. Esto nos está sirviendo a nosotros para ser prudentes en hablar, en comprometernos para con Dios. No hagamos promesas que no podamos cumplir, mis hermanos. Porque así como esto pasó en este tiempo anterior a la venida de Jesús, y se lleva a cabo todos estos juramentos, llevaban esta maldición y se cumplía. Así también el Señor nos está diciendo que no juremos por nada. O sea, nos está dando un mandamiento. Si nosotros juramos, porque hay gente que tiene la costumbre de estar jurando por todo. Cualquier cosa que dicen, se lo juro. O juro por esto. Bueno, fácilmente. Sabiendo que está desobediendo la palabra de Dios. Y el desobedecer la palabra de Dios tiene consecuencias. Así que no es por el juramento, sino por el desobedecer el mandamiento de Dios. Por esto se hace muy necesario el ser muy prudentes en hablar, mis hermanos. Tengamos esa sana costumbre. A veces es mejor callar que hablar. Saca uno mayor ganancia. Mira lo que nos dice Santiago 1:19. Por esto, Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así que debemos de escuchar mejor, más bien escuchar bien, ¿eh? Y no apresurarnos a hablar, porque es que el que mucho habla, también mucho peca, o mucho se compromete. Y el que, no se nos olvide la palabra que tenemos que tener en cuenta: el que voluntariamente se compromete, obligatoriamente cumple. ¿Ve? No podemos estar quedando mal por cualquier parte, por todas las partes que vayamos. Ser serios en lo que hablamos, para no ir a comprometernos y después fallar, que eso sí es maluco. Estar delante de una persona que no cumple,
Hoy en día le dicen a uno muchas citas, le ponen citas, lo voy a llamar, a esto, yo voy por usted, venga acá que le voy a dar tal cosa, y se pierde el tiempo, ¿ve? Entonces, bien, mis hermanos, miramos ahora lo que dice Proverbios 29:20. Y dice así: ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Esto que se escribe aquí, mis hermanos, vea, viene de parte de Dios, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es algo que no cae a tierra, hermanos. Y nosotros sabemos eso. Ya lo hemos experimentado con el tiempo y transcurrir el tiempo, de que muchas personas hablen muy fácilmente la boca y hablan cosas y a lo último hablan tanto que no cumplen, ¿ve? Pues muchos se han comprometido con Dios en diversas formas, tanto individual como grupalmente, quedándole mal al no cumplir. Pues hermanos, permítanme decirles que cada uno llevará su consecuencia delante de Dios, ya que la desobediencia es pecado. Es pecado aquí en cualquier lugar. El desobedecer es pecado. Y debemos saber también que la paga del pecado es muerte. Y también que todo pecado genera consecuencias. Fuera que solamente se entrara en el pecado, pero cuando se peca hay una consecuencia. Y muchas veces hay que correrle o temerle más a la consecuencia, porque el pecado, si uno se arrepiente verdaderamente delante de Dios a través de Jesús, pues Jesús nos perdona nuestros pecados, ¿ve? Pero las consecuencias es lo grave, hermanos. Entonces evitemos caer en esas consecuencias graves que nos pueden dañar la vida, ¿ve? Así que evitemos las consecuencias. Leamos Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Oigan esto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí nos está diciendo prácticamente dejemos de pecar. Porque si nosotros dejamos el pecado, abandonamos ese estilo de vida de pecado, entonces Dios nos da una dádiva mejor. ¿Ve? Y esa dádiva mejor que tiene Dios para los obedientes es la vida eterna, la salvación del alma. En cambio, el pecado nos lleva a la muerte. Y muchas veces a la muerte física. Hay pecados que llevan a la muerte física también. El desobedecer la palabra de Dios, aquel que contrae un SIDA, al meterse por allá con personas que no debe de estar, prostitutas que están contaminadas con SIDA, teniendo su mujer, y van y encuentran allí esa consecuencia de muerte. Eso también, ese pecado lo lleva a la muerte y muchos más. Entonces la solución con el pecado consiste en tener un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión para no volverlo a hacer. Y así empezar a dar frutos de un verdadero arrepentimiento. Por eso Dios dice en la palabra, vete y no peques más. Y en algunos pasajes dice, y no peques más, o no vuelvas a pecar. Así dice la palabra de Dios, para que no sufras cosa peor. Entonces todo depende de un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Cuando hay un verdadero arrepentimiento no se vuelve a pecar más, porque es verdadero arrepentimiento. Lo demás, si vuelve a pecar, no es verdadero arrepentimiento, sino un remordimiento por haber hecho lo malo. Pero Dios no acepta eso. Él incluso sabe cuando una persona se va a arrepentir de veras y cuando no se va a arrepentir de veras. ¿Ve? Entonces no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos. Mira, aquí va a hablar tanto de
el arrepentimiento y la conversión. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué entendemos aquí? Para que los pecados sean borrados de una persona, del corazón de una persona, tienen que existir dos cosas que van unidas por una I, que es arrepentimiento verdadero y conversión. Por eso dice, así que arrepentíos y convertíos. No es una sola cosa, no es solamente arrepentimiento, sino conversión. Conversión, lo dije hace ya varios meses. ¿Qué quiere decir conversión? Así que lo repito para que no lo olvidemos. Conversión es no volver a hacer lo que era antes. Eso es conversión. Convertirse de lo que era antes a algo nuevo. ¿Sí? Y les puse un ejemplo que Dios me ha permitido tener en cuenta para la conversión, y es el ejemplo de los carros. Los carros vienen originalmente a gasolina. Ahorita sí lo están sacando directamente a gas, antes no pasaba eso. Pero cuando venían a gasolina, los convertían, vea, conversión, a gas. Entonces ya no volvían a ser más de gasolina, sino seguían ahora en adelante a gas. ¿Ve? Entonces no volver a hacer lo que antes era, a gasolina, sino se convierte a gas y sigue siendo a gas. ¿Ve? Eso es una verdadera conversión. Entonces no es verdadera conversión en un vehículo que he visto también en algunas busetas. Me he subido y el señor va andando y ¡pum! Se le acabó el gas en la buseta y empieza a fallarle la buseta, como a apagársele. Entonces él saca la mano hacia atrás y tiene una llavecita ahí y llega y la mueve y ¡zum! Se pasó a gasolina y sigue andando. Eso no es conversión verdadera. No, eso no es conversión verdadera. Porque vuelve a ser de gasolina en ese momentico, al mover la llave. Pero todo tiene su consecuencia. Para los que sabemos de mecánica y de cosas de carros, sabemos que el que convierte un carro de gasolina a gas y lo tiene combinado con gasolina y lo pone otra vez a gasolina, los repuestos casi que tienen una muy poca duración. O sea que ese carro, ese vehículo, está perdiendo una vida. Entonces eso no debe de ser así, porque está dañando su vehículo. Entonces nosotros tenemos que saber que la verdadera conversión es dejar de hacer lo que antes éramos. Entonces, ¿cómo se convierte una persona? Así como el carro era de gasolina y pasa a ser de gas y ya no vuelve a ser de gasolina, la persona que es pecadora se arrepiente primero, ¿no? Y se convierte. O sea, ya no vuelve a ser más pecadora. ¿Ve? Porque se ha convertido de ser pecadora a no pecador. Esa es la conversión que nos está hablando aquí el Señor en la palabra de Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Si se están dando estas dos cosas en una persona, entonces sigue diciendo aquí la palabra, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que esto es salvación. Quiero yo, mis hermanos, que la palabra es muy clara. Entonces, la falta de lealtad ante un compromiso no solo afecta a la persona o personas a quienes se les ha fallado, sino que muchas veces afecta también a otros, o también resulta afectando la misma obra de Dios o a terceros, ¿verdad? Por esto animo a tener una muy buena conducta para con este tema, ya que afecta no solo nuestra personalidad, sino la buena relación con Dios. Cuando nosotros estamos fallándole a uno, a otro, a las personas y también a Dios, pues afecta la relación. Entonces esa intimidad con Dios se pierde. Y ahí empezamos a tener consecuencias, porque estaríamos desobedeciendo, no haciendo caso a lo que Dios nos manda, de ser íntegros en todo, sin fallarle a Dios ni tampoco a los hombres. Permítame decirles que toda promesa que se hace es de gran peso. ¿Cuánto más si se hace a Dios? Imagine eso.
Así que cuando prometamos algo, cumplamos. Si nosotros hacemos cumplimiento de todo cuanto hablamos, Dios está eh, muy feliz por ello, porque estamos cumpliendo y no entrando en pecado. Una promesa es aquella en la cual comprometemos nuestra palabra. O sea, cuando yo hago una promesa a alguien, comprometo mi palabra. Y eso es delicado, hermanos, porque es muy bonito cuando una persona nos conoce, porque somos cumplidos, porque lo que nos comprometemos, cumplimos. Entonces, cualquier cosa, negocio o lo que sea, puede hablar con una persona y es firme, estable. Las personas hablan claramente con uno y saben que no van a ser engañadas. O uno, conociendo a una persona que cumple las promesas, habla tranquilamente, y cualquier cosa que lleguemos a tener en negocios o a cabo alguna situación, se lleva a cabo sin ningún inconveniente, porque se conoce que esa persona es seria y cumple las promesas, ¿eh? Entonces, aquí tenemos que nos da un motivo de oración, si es que no somos cumplidores de las promesas o de lo que hablamos. Acuérdese que antes los negocios en el tiempo pasado se hacían con la cédula nada más, no había necesidad de firmar papeles, contratos y un poco de cosas. Mi papá me comentaba muchas cosas y negocios que hacía, así nada más, con solo palabras, hermanos, solo palabras. Y en algunos casos le pedían la cédula, pero no más, dependiendo del negocio o lo que hablaran. Decían, bueno, déjeme el número de la cédula y tranquilo, llévese la mercancía, no hay problema. ¿Eh? Pero hoy en día, pues ahorita por medio de la tecnología se puede volver a hacer esto de la cédula. Por eso es tan importante no perder la cédula o prestarla o alguna cosa, dejarla por ahí descuidada. Porque por medio de la cédula han pasado muchos problemas de dejarla descuidada. ¿Ve? Aquí nos da un motivo, hermanos, para cualquiera persona que no sea cumplidora de las promesas, que se comprometa y no cumpla en muchas cosas, no solo en una. Hay personas que no cumplen es nada, oiga. Hay un motivo de oración. Entonces oremos entonces a Dios pidiéndole en nombre de Jesús su ayuda para no ser ligeros de labios, en comprometernos fácilmente sin estar seguros de cumplir. ¿Mm? Y esto nos ayudaría para no perjudicarnos ni perjudicar a otros, teniendo así un muy buen testimonio para con Dios y los hombres. ¿Ve? Esto es una garantía de que nadie va a dudar de ti. Esto es muy importante, mis hermanos, porque si uno le queda mal a una persona una vez, ya la segunda vez lo piensa dos veces para hacernos un favor o para hacer algún negocio. Para cualquier cosa ya no se confía en esa persona. Eclesiastés 5:1-7 dice: Cuando fueres a la casa de Dios, Eclesiastés 5:1-7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. Oigan esto, para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben qué hacer, que hacen mal, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocos tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz
y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Puede haber mucha palabra, pueden haber muchas cosas, pero entramos más bien a tener temor a Dios y no ir a enredarnos fácilmente con lo que hablamos. ¿Mm? ¿Cómo trata a las personas aquí el Señor en esta palabra cuando se comprometen y no cumplen? Necios. Yo les hablé de la palabra necio, que no la seguí estudiando porque tiene un poco de determinaciones muy graves. Así que salgámonos de esa situación de necedad. Deuteronomio 23, 21 al 23. Vamos a leerlo. Y dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Hermanos, a mí me toca, o a nosotros nos toca como pastores, darnos cuenta de muchas cosas y situaciones que muchas veces nos toca sufrirlas silenciosamente. Y muchas veces nos abstenemos de decirle a las personas porque nos da más vergüenza a nosotros que a ellos que se comprometieron. ¿Eh? Y de pronto se calla uno porque no quiere que le miren la cara a uno como de estar pegado a las cosas de las personas. ¿Sí? Y nosotros hemos aprendido a ser despegados de las cosas de las personas, más cuando se trata de economías, ¿sí? No tenemos por qué estar recordándole a la persona: mire, haga esto, pague esto, te comprometió con Dios, por favor. No, no nos gusta porque lo tildan a uno de que es interesado, ¿eh? Pero nosotros tenemos personas que se han comprometido con Dios y no lo han cumplido. Entonces eso no es bueno, hermanos, porque allí hay consecuencia, ¿ve? Y esa consecuencia no viene para con nosotros, porque nosotros no somos los que nos comprometemos, sino que las personas se comprometen delante de uno, hermano. Pero no es que se comprometan con uno, se comprometen con Dios. Ay, mire que voy a llevar tal cosa para el templo. Mire que le voy a dar a tal hermanito tal cosa, voy a traer para los niños, voy a traer para la cocina, voy a traer para la cafetería, voy a traer para el salón, Bueno, eso prometen tremendamente. Y resulta que no lo cumplen, hermanos. Y nos damos cuenta más adelante que viven pidiendo oración porque el negocio no les da resultado, porque les pasó esto, les pasó lo otro, perdieron, les robaron, les quitaron. Bueno, no les salen las cosas. Y uno tiene que sufrir, hermanos, por no verse envuelto en una terminología tan absurda que es el chisme. Porque muchos, cuando se les hace caer en cuenta del compromiso que adquirieron y no lo cumplieron, entonces lo tildan a uno de interesado por las cosas de ellos. Entonces uno, para no verse en el problema, calla. ¿Ve? Y ese es un problema. A veces el Señor nos da la fortaleza para decirle a las personas, ¿sí? Pero toca aclararles antes: mire, yo le voy a decir esto, pero no vaya a pensar que es por compromiso o que yo mire su bolsillo o alguna cosa. Y lo ponen a uno en esa situación, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque se acostumbran a hacer votos a la ligera. Entonces yo creo que mejor ahora que estamos a tiempo, mis hermanos, escuchen la palabra que Dios nos está dando a todos. No nos comprometamos. Cuando tú quieras llevar algo al templo, o para algunas personas, para los niños, para los que jóvenes, o para cualquiera, no se ponga a decirlo. Hágalo callado. Vaya, si póngalo en su corazón, ni siquiera lo profiera al Señor.
Propóngalo en su corazón y vaya. Y si lo puede hacer, hágalo. Y si no lo puede hacer, no te has comprometido y no se está entrando en pecado y peor en consecuencia. ¿Eh? Por eso Proverbios 20:25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Tarde. Ya para qué va a reflexionar si no podía. Vamos a tener una pequeña conclusión a este respecto. Y la conclusión la vamos a tener a través de la palabra, como todos lo estamos viendo por medio de la palabra. Miremos Mateo 5:37. Y tomemos en cuenta esta conclusión como también este consejo que nos da la palabra de Dios. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Ve? Entonces, ¿qué mejor callar? Por ahí he escuchado ya casi no se escuchan los dichos, pues no está uno con personas que hablan con dichos, ¿no? Pero me acuerdo en el tiempo que no conocía, de pronto el Señor encontraba muchos dichos, me vienen a la cabeza algunos, y unos decían: en boca cerrada no entran moscas. Y uno después se pone a mirar los dichos, y hay unos dichos muy bien hechos, tremendamente. Por ejemplo: no se comprometa, cierre la boca. ¿Para qué se afana a comprometerse? ¿Para adquirir mal, pecado, maldición? No, cállese. Si va a hacer algo, hágalo silenciosamente y acuerde de que el dar es en secreto, no hay que gritar ni hacerlo saber a todo mundo, porque eso no es así. Ya vimos, estudiamos las 3 cosas que hay que hacer en secreto, ¿verdad? ¿Cuáles son? A ver, orar, dar y ayunar. Todo eso tiene que hacerse en secreto. Tengo que gritar a 4 vientos: voy a ayunar. No, porque ya perdió la bendición. Porque entonces al que le diga que va a ayunar, uy, ¿cómo así usted ayunando? Y uy, lo aplaude y de eso le da todos los... Ahí le dio la paga. Perdió la paga mejor que la de Dios. Porque Él dice que ve en secreto y recompensa en público. ¿Ve? Cuando hacemos en secreto las cosas. Así que dejémonos ayudar de la palabra de Dios, mis hermanos. Ella nos está por todos los medios y todas las veces que la veamos está ayudándonos. Dejémonos ayudar de la palabra de Dios. Bueno, miremos ahora. Mire que ya vamos avanzando. Ya vamos en Mateo 5:38 al 48. Vamos a tener acá. Y vamos a hablar sobre el amor hacia los enemigos. Tremendo, ¿no? Tener que amar al que nos hace daño. Pero cuando nosotros estudiamos esta palabra, nos damos cuenta del amor de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Ahí nos damos cuenta. Entonces pongamos esta palabra para darnos cuenta de ese amor de Dios para con nosotros y del propósito que Dios quiere para que entendamos esta palabra. Y en el amor hacia los enemigos lo vamos a mirar a través de Mateo 5:38 al 48. Y como les he dicho antes, esta palabra ya hemos leído antes, pero la palabra de Dios nos sirve para la misma que leemos hoy, la leemos mañana, otro día, nos sirve para muchas cosas. ¿Ve? Así que vamos a leer esta palabra para lo que nos da el Señor a entender aquí, que es Mateo 5:38, 48. Y dice así, porque vamos a hablar es del amor hacia los enemigos. Acuerde que el Señor nos llama a ser perfectos en amor, ¿oyó? Y aquí está precisamente la palabra de Dios para eso, para ayudarnos a la perfección, a llegar a la estatura del varón perfecto. Pero esa perfección se llega y se consigue a través del amor, no es de otro. Por eso el contexto que vamos a leer es de amor. ¿Ve? Dice así, Mateo 5:38 al 48. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Hasta ahí, hasta ese punto, quiere decir que existía una ley, y esa ley se llamaba la ley del talión. La ley del talión era ojo por ojo y diente por diente.
Si alguien le sacaba un ojo a otro, a él también se lo sacaban. O si alguien le tumbaba un diente a otro por ahí peleando, también a él se le sacaban ese diente. Esa era la forma de pagar, ¿ve? Pero qué rico que ahora cuando llega el amor, a través del amor de Dios en Jesús, entonces nos dice, cambió esa situación. Aquí es el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Entonces ya no es hacerle daño a otro por lo que hizo daño, no. Ahora hay que tratarlos con amor. Y esto suena raro para muchos, pero para Dios que es perfecto, es armonioso a sus oídos, a su corazón. Por eso nos manda que lo cumplamos, como Él lo da a conocer. Entonces dice el 39, que ya aquí habla de Jesús. Pero yo os digo, oigan, no resistáis al que es malo. O sea, no le forme pelea. Déjelo. Recuerda que la palabra dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No se ponga a pelear con el diablo, hermanos. Aquí está diciendo igualmente con los enemigos. Con los malos, más bien. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquí vamos a empezar a oír un poco de cosas que no nos van a gustar, pero que si no las hacemos, no entramos a una plenitud de lo que Dios quiere que entremos. Dice el 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue dicho por alguien. Pero mira lo que dice Jesús a este respecto. Jesús dice, pero yo os digo, en el 44 dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. ¿A quién le hacemos caso? ¿A los hombres o a Jesús? A Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Oigan esto. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire, hermanos, qué tarea tan complicada y difícil que nos puede parecer a nosotros. Cuando realmente no conocemos de Dios, esto es imposible. Esto nos suena totalmente retiña a nuestros oídos cuando no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, el estudio que estamos viendo nos lleva a entender claramente en el versículo que sigue, que es el 45, para qué es que Él nos está diciendo esto. ¿Sí? O sea que si nosotros, que nos hieren la mejilla derecha y devolvemos la otra, al que nos quiere poner a pleito y quitarnos la túnica, también le dejamos la capa. Y a cualquiera que nos obligue a llevar carga por 1 milla, pues hasta 2 le cargamos. Vamos con el 2. Al que nos pida, pues también le damos. Y al que quiera tomar de nosotros prestado obligatoriamente, pues también. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque aquí está diciendo que antes fue dicho, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dice en el 44, yo os digo, Él mismo lo dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué será esto? Miremos el 45 como la respuesta que necesitamos nosotros en este momento para saber por qué es que Dios, a través de su palabra, nos está dando a entender que tiene que ser así. Y dice el 45,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí nos damos cuenta, mis hermanos? Si nosotros queremos llegar a ser hijos de Dios, o herederos de Dios, porque el Hijo es el que hereda. Aquí nos está ofreciendo la salvación. Pero si nosotros hacemos como está escrito, así no nos guste, servirle al enemigo, orar por aquellos que nos hacen daño y todas esas cosas que acabamos de leer. Así no nos guste, nos toca que nos gusten, si queremos ser hijos de Dios. Ahora, si nosotros comprendemos que el Hijo es el que hereda, no ningún otro, pues entonces hagamos caso a esta palabra y hagamos lo que nos dice aquí. Y dice en el 46, además dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ahora nos dirige a nosotros esta palabra en el 48, como hijos. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ve? Esto, hermanos, estamos viendo aquí con demasiada pausa para entenderlo. Tenemos que saber que somos llamados a la perfección, pero no a la perfección de hacer las cosas. Nosotros siempre vamos a tener equivocación para hacer algunas cosas, ¿ve? Vamos mejorando día a día para mejorarlas, para hacer las cosas mejor, ¿verdad? Pero siempre el hombre, para hacer las cosas, puede tener defecto, ¿ve? Hay algunos que son perfeccionistas y llegan a perfeccionar en lo que hacen, y qué rico poder uno, por ejemplo, comprar algo que está perfecto, es algo especial, muy bueno. En eso también debe haber una perfección, pero aquí no nos está llamando una perfección material, mis hermanos. Aquí nos está llamando una perfección espiritual, o sea, en amor. Por eso el pasaje que hemos leído está en el contexto y en el texto de amor. Por eso la perfección que nos llama el Señor en este texto y contexto es a una perfección en amor, no a otra. Por eso dice: sed pues, y ese pues es algo que lleva la garantía de que tiene que ser así. Eso es un imperativo, ese pues. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Perfecto. ¿Y en qué será perfecto el Señor? En todo, desde luego, ¿no? Pero aquí está hablando de la perfección, según la lectura, en amor. Entonces nosotros tenemos que ser perfectos en amor. Cuando nosotros hacemos perfección en amor de nuestra vida, estamos haciendo un vínculo perfecto con Dios, porque el vínculo perfecto para con Dios es el amor. ¿Y saben por qué es? Porque la esencia de Dios es amor. Eso es todo. Entonces Jesús nos habla a través de sus mandamientos, y si los obedecemos seremos hijos de Dios. Y recordemos que los hijos de Dios son los que heredan salvación y vida eterna. Eso lo sabemos incluso aquí en la forma terrenal, que los que heredan son directamente los hijos, ningún otro, hermano. No hereda el sobrino, no hereda nadie. Si hay hijos, el que hereda es el hijo, es el heredero. Y Dios nos quiere que entendamos que seamos hijos de Dios para poder heredar la salvación y la vida eterna. ¿Y cómo? A través de lo que nos ha hablado, a través de perfeccionarnos en amor. Porque si nos perfeccionamos en amor, podemos recorrer la segunda milla, podemos poner la otra mejilla y podemos amar a nuestros enemigos y todo lo que acabamos de leer. De lo contrario, no nos podemos llamar hijos de Dios. Juan, en el Evangelio del Apóstol Juan 1:12, nos da ese refuerzo, esa ayuda.
de llegar a ser hechos hijos de Dios, que es a través de la palabra. Y dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ves? Entonces, somos hijos de Dios cuando obedecemos su palabra. ¿Mm? Cuando le recibimos en nuestro corazón, entonces empezamos a obedecer. Cuando lo recibimos, recuerden que ya tuvimos en cuenta lo que es recibir y aceptar. A Jesús no se acepta en el corazón. No. Cuando tú hagas la oración de fe o la hiciste, revise cómo la hiciste. Si la hiciste aceptándolo, vuélvala a hacer. No quedó mal hecho. Y ahora dile, te recibo en mi corazón. Una cosa es recibir y otra cosa es aceptar. ¿Eh? Entonces aquí está hablando claro la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron en su corazón, desde luego. A los que creen en su nombre, porque el que recibe, cree en el nombre del Señor, por eso lo recibe. Y porque cree en su nombre, hace lo que está escrito, le obedece. Y si obedecemos, nos da una potestad, o sea, un poder de ser hechos hijos de Dios, ¿por medio de qué? De la palabra. Por eso el alimento de la palabra es importante en esta hora, porque a través de ella nos estamos alimentando. Jesús nos da mandamientos por las cuales, a medida de que los ponga por obra la persona, o sea, nosotros, o sea, que los obedezcamos con humildad y amor, nos lleva a la salvación a través de Jesucristo. Y además servirá de buen testimonio para que otros lleguen a Cristo, incluyendo primeramente nuestra familia, que son los que compartimos a diario, los que están ahí al lado nuestro. Son testigos de lo que nosotros hacemos. Así que ellos son los que dan cuenta realmente de cómo es una persona, porque ellos sí nos conocen. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, en Mateo 5:38 no se olvide lo que leímos, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Eh? Eso ya no es para nosotros. Eso se dijo en el Antiguo Testamento. Esto se dijo en el Antiguo Testamento. Y ya esa ley no nos acobija a nosotros. Aquí nosotros ya vivimos es por la gracia, por el nuevo pacto. Entonces, en el Nuevo Testamento se vivía en base a la ley del talión. Recuerden que está la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús establece una ley o mandamiento haciéndose el profeta del amor, la paz y la no violencia. Cuando nosotros obedecemos esta palabra de Dios, se acaba la violencia, hermano. Esa violencia entre familias, intrafamiliar, de esposos, de familia y también con otros. Eso se acaba, porque haríamos caso de la palabra. Por eso es que hay violencia todavía. Y se acrecenta cada día más porque hace falta el conocimiento de la palabra. Por eso. Vamos a dejar ahí, mis hermanos, en esta palabra. Y seguiremos el sábado. Y vamos a dar ejemplos de la no violencia. Ahí vamos a dejar. Ejemplos de la no violencia. Volvemos a tocar el pasaje leído. Ojo por ojo y diente por diente. Y seguiremos para ejemplo de no violencia. Y así poder hacer de nuestra vida una vida agradable y perfecta delante de Dios y los hombres. Dios amado y Padre Santo, te doy gracias por esta palabra. Gracias por la enseñanza que sé, Señor mío, que ha sido muy importante el poder escudriñar tu palabra, porque así podemos darnos a la obediencia a ella, Señor mío, sabiendo que evitaremos pecado y consecuencia. Pido por cada uno de mis hermanos para que tú nos permitas, Señor, a todos, tener esa obediencia clara en nuestra mente y corazón y así agradarte en todo tiempo. Te lo pido, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén.